Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Tom Riddle, es decir, Lord Voldemort, el asesino de los Potter, némesis del mundo mágico y amo de la magia oscura. Nació en 1926 con el nombre Tom Marvolo Riddle, hijo de la bruja de sangre pura Merope Gaunt y el rico muggle Tom Riddle. Su madre, Merope, era parte, por supuesto, de la familia Gaunt, quienes eran los descendientes directos de Salazar Slytherin, uno de los poderosos fundadores de Hogwarts. Merope vivió con Marvolo Gaunt, su padre y el abuelo de Tom, y con Morfinn Gaunt, el tío de Voldemort. La familia era muy pobre, el resultado de años de reproducirse entre ellos, inestabilidad y violencia intrafamiliar. Tom Riddle padre venía de una familia adinerada que había vivido en las aldeas de Hangleton por muchos años. La familia Riddle no era amiga de los del pueblo. Eran arrogantes y petulantes, algo que quizás se deba a su clase económica. Voldemort fue concebido porque su madre usó una poción de amor en su padre Tom. Cuando Merope liberó a Tom del trance en el que estaba, huyó. No quiso tener nada que ver con Merope ni su hijo. Esto llevó a que Merope cayera en una profunda depresión, algo que la llevó al orfanato de Wool en Londres. En ese orfanato, en 1926, nació Lord Voldemort. Lo nombraron Tom Marvolo Riddle. Tom por su padre, Marvolo por su abuelo y Riddle por el apellido de su padre, claro. El llevar el nombre de tu padre o abuelo es algo común, y el nombre Tom Marvolo Riddle no es muy extraordinario. Entonces, ¿cómo llegó a Voldemort? ¿De dónde vino ese nombre? Tom Riddle reconoció desde muy joven que era diferente a los demás. Causó toda clase de problemas en el orfanato antes de ser llevado a Hogwarts por el profesor Albus Dumbledore. Debido a sus circunstancias, Tom nunca tuvo la capacidad de sentir amor, tampoco otras emociones que una persona normal podría sentir. Esto lo llevó hacia la oscuridad, quien lo recibió con gusto. Obsesionado con sus orígenes, comenzó a investigar sobre la historia de su familia y llegó a descubrir su relación con el fundador de Hogwarts, Salazar Slytherin. También unió los puntos y pudo averiguar quiénes eran los miembros de su familia. Así llegó a Little Hangleton, el mismo lugar en el que habían vivido los Gaunt y su padre. Riddle, furioso por la manera en la que habían sido tratados él y su madre, terminó asesinando a su, en sus propias palabras, asqueroso padre Muggle y culpó a su tío Morfinn, quien fue enviado a Azkaban. Luego regresó a Hogwarts y en ese momento descubrió la Cámara de los Secretos. Eso solo lo sumergió más en la oscuridad. Riddle, ahora que ya sabía que era el descendiente de Slytherin, liberó al basilisco contra los estudiantes en un intento por purgar a la escuela de hijos de Muggles. Fue en este momento que Voldemort adoptó el nombre por completo. Ya había aceptado la oscuridad y no quería ser relacionado con el nombre de su padre. Había puesto parte de su existencia en su pasado por completo y no quería ser asociado con alguien que él consideraba solo un asqueroso muggle. Tom no era fan de ninguno de sus nombres y lo decía abiertamente desde muy joven. En El misterio del príncipe, le dice a Dumbledore con gran molestia: «Hay muchos Toms». Voldemort tenía grandes aspiraciones, pero quería un nombre que no fuera común. Por esta razón, su nueva identidad, Lord Voldemort, fue creada. Lord en referencia a la grandeza, una forma de distinguirse del resto. Voldemort simplemente suena siniestro e incita miedo. En la cámara secreta se nos revela que el nombre completo de Tom Marvolo Riddle es un anagrama. En español es ligeramente distinto: Yo soy Lord Voldemort. Aunque suena algo aleatorio, tiene sentido de muchas maneras. Analicemos su nombre para ver qué hay detrás. La primera explicación confirmada por J.K. Rowling es que Voldemort, fragmentado, es Voldemort, que más o menos en francés quiere decir huir de la muerte o el vuelo de la muerte. Muchos creen que esto fue en referencia a que Voldemort quería escapar de la muerte con sus horrocruxes. Al fragmentar su alma, Voldemort alcanzó la inmortalidad. Se convirtió en alguien mucho más difícil de eliminar. En 2019, Rowling se disculpó con los lectores franceses por nombrar al antagonista y personaje más perverso en francés. Quiero agradecer a mis lectores franceses por no resentir mi decisión de nombrar a un personaje malvado en francés, dijo en un fluido francés durante una ceremonia en la cual recibió un premio del presidente Nicolas Sarkozy. Les aseguro que no nació de ningún sentimiento antifrancés. Como amante de lo francés, siempre he estado orgullosa de mi sangre francesa, pero necesitaba un nombre que evocara poder y a lo exótico. Eso dijo de Voldemort, el enemigo de Harry Potter en 7 episodios de la serie de bestsellers. Voldemort es 100% inglés. Nota
Históricamente hay cierta rivalidad entre los ingleses y los franceses, de ahí todo esto. Sería ignorante pasar por alto los factores comunes entre el latín y francés. Desde el punto de vista del latín, podemos aprender más sobre Lord Voldemort. El lenguaje francés viene del latín, ya que evolucionó en un área conocida para los romanos. Debido a esto, mucho vocabulario francés viene del latín. Simplemente se ven y suenan diferente porque el lenguaje francés ha pasado por muchos cambios fonéticos. Con eso en mente, analicemos el nombre de Voldemort desde la perspectiva del latín. En latín sería volo de morte. Volo, que más o menos quiere decir yo deseo, de indica separación, y morte me imagino que concluye en qué significa. Es decir, que el nombre quiere literalmente decir deseo alejarme de la muerte, lo cual tiene el mismo significado que su contraparte francesa. Todo nos lleva a una cosa. Voldemort intenta engañar a la muerte. También vemos el latín mors en el hechizo Mors Modre, que es una maldición usada por Voldemort y los mortífagos para crear la imagen de la marca tenebrosa. Es el sello de Lord Voldemort y los mortífagos, y suele aparecer sobre los hogares de cualquiera que ha sido asesinado o torturado por ellos. Mors Modre, si lo dividimos, incluye el latín mors, que significa muerte, y modre, que es mordida. Mordida de la muerte. Suena siniestro. Si lo llevamos más allá, Vold puede significar peligro o violencia en lenguas germánicas como el noruego. Esto, junto con mors, que es muerte en latín, nos lleva a algo como peligro, muerte. Algo similar en dos familias diferentes de lenguas. Entonces, mucha más gente podría percibir el significado relacionado con la muerte a partir del nombre, y podría ayudarles a entender cómo es el personaje antes de conocerlo como tal. La parte de Riddle del nombre original de Voldemort también está ligeramente conectada con su nuevo nombre. El nombre completo de Tom Riddle, Tom Marvolo Riddle, es un anagrama como ya vimos. Es posible que su nombre sea como tal una adivinanza, un acertijo, riddle en inglés, un enigma. Aunque no suele mencionarse mucho, si nos sumergimos en los nombres de los personajes de Harry Potter, pueden ver que Rowling puso un gran esfuerzo en esa parte. Rowling, autora, lingüista y amante de los clásicos, usó raíces latinas y griegas en muchos puntos de la serie. Si analizan eso, pueden ver que muchos de los nombres fueron elegidos con extremo cuidado. Veamos varios ejemplos. Sirius, que se refiere a Alpha Canis Majoris, la estrella perro. Albus, que es latín para blanco y se refiere a la edad y sagacidad de Dumbledore. Minerva, que es la diosa de la sabiduría y justicia en la mitología romana. Lupin, que se relaciona con lupus o lobo en latín. Alastor, que se refiere al vengador de los actos malvados en la mitología griega. Como pueden ver, estos personajes tienen raíces latinas o griegas. Casi siempre, los nombres tienen sentido. Es muy poco probable que las relaciones entre estos nombres y sus asociaciones griegas o latinas sean solo una coincidencia. De hecho, el solo investigar esto da para abrir el tema de la etimología en Harry Potter. Otra teoría que he escuchado es que Voldemort tomó el nombre de otro mago tenebroso llamado Voldemortist, que viene de las leyendas de Merlín. Voldemortist, dicen, significa señor del mal, y el mago tenebroso Voldemortist fue el responsable de intentar destruir al poderoso Merlín en la época del rey Arturo. Merlín, un maestro de los encantamientos, fácilmente pudo detener a Voldemortist con un encantamiento paralizante y lo alimentó a una bestia mítica. Otra teoría sobre su nombre es algo ya muy exagerado. Tom viene de Thomas, que quiere decir gemelo, es decir, que Voldy tiene un gemelo. Definitivamente ya es demasiado, pero sí acepto que resalta que el nombre Tom es muy común y da peso a que Voldemort quisiera deshacerse de él para perseguir algo más grande. De donde sea que venga su nombre, y sea cual sea su significado, lo que me parece interesante sobre su nombre es que parece que hay mucho detrás de él. Me pregunto si esa era la intención de Rowling desde el principio, prepararlo de yo soy Lord Voldemort. Además, es interesante que, con tanto esfuerzo por darle un nombre, la mayoría de las veces se le da otro nombre. Todo mundo lo llama quien tú sabes, el señor tenebroso y el que no debe ser nombrado. Solo los más valientes, o más tontos, lo llaman Voldemort. Sin importar cómo se llame, hay algo que debemos recordar. Temerle al nombre solo aumenta el temor al hombre. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, ya saben que agradecemos mucho que se suscriban y dejen un like.
Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.